¿Qué tal amigos? Acá estamos en un nuevo video y en este caso vamos a trabajar sobre un borcego, los llamados borceguíes tácticos, que normalmente los usa la policía. Es un calzado, en este caso liviano, de muy buena calidad, pero acá se le ha enganchado en la punta, y esta puntera, que al ser de goma la vamos a reemplazar por una de cuero. Así que vamos a ver cómo reparar y cómo hacer una puntera nueva con cuero para que quede perfectamente bien. Para eso vamos a despegar. Acá yo ya empecé a despegar. En este caso hay que probar con qué método despegarlo mejor a las puntas, sin dañar. Bueno, en este caso lo vamos a despegar con calor. En otros casos también suelen funcionar algún tipo de solvente, como thinner o algún tipo de alcohol, pero en este caso lo vamos a despegar con calor. Calentamos la punta, teniendo mucho cuidado de no derretir el material, así que lo vamos a hacer despacio y vamos a ir tratando de despegar hasta dejar al descubierto toda la puntera. Muy bien, ahí tenemos ya separada toda la punta, está despegada. Ahí vemos la puntera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es descoser la puntera con una cuchilla afilada. Vamos a ir descosiéndola en el borde para sacarla lo más entera posible, para poder para cortarlo de la misma forma sobre el material que vamos a ponerle después. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es descoser la puntera, que es la que está rota. Para eso siempre debemos ir cortando hacia afuera, porque esto es lo que vamos a reemplazar. Si cortamos hacia adentro podemos dañar lo que está sano. Muy bien, una vez que lo tenemos ya descosido, esta es la puntera de goma que viene original, y lo que vamos a hacer es recortarla desde acá abajo. Por la cuchilla vamos a recortar ahí abajo. Esta entonces sería la puntera anterior. Con esto mismo vamos a marcar la puntera nueva, que en este caso la vamos a hacer con cuero. Luego la vamos a pegar encima y la vamos a coser. Después volvemos a cerrar la punta. Muy bien, ahora ponemos en el cuero que hemos seleccionado, y vamos a marcar. Vamos a dar un poquito más de largo para que abajo no quede demasiado justo,
y después le vamos a hacer también unos pequeños cortes para que en la punta se cierre correctamente. Muy bien, tenemos recortado el cuero con la misma forma y este es el que luego vamos a pegar con cemento de contacto. Lo vamos a primero pegar, lo vamos a coser en el borde como estaba antes y luego vamos a cerrarlo bien abajo para nuevamente pegar la puntera de goma y nos va a quedar muy bien. Tenemos lista ya la puntera pegada y ahora vamos a coser. Bueno, ahora nos quedaría, una vez cosido, nos quedaría solo pegarle la puntera, entrarlo a la altura donde va y lo vamos a pegar. Acá normalmente en la parte donde va a ir el pegado solemos lijarlo para que se agarre mejor. Bueno, ya la cosimos a la puntera y hemos marcado, no sé si se alcanza a ver ahí, que marcamos más o menos dónde va a ir la punta pegada. Entonces lo que tenemos que hacer, si queremos pegar este cuero que es liso de esta parte junto a esta goma, seguramente no se va a adherir porque es muy liso. Tengamos en cuenta que las superficies de pegar siempre tienen que estar raspadas o con algún tipo de activador. En nuestro caso usamos siempre raspándolas, así que voy a utilizar un mini torno o también se puede hacer con una lija de mano, raspándola para que después se nos adhiera muy bien la goma al cuero. Pegada, cosida, y luego pegamos la suela también, y yo en este caso también, para asegurarla, le hago una costura con la máquina todo acá alrededor para poder dejarla bien segura y firme. Muy bien, de esta manera ya nos queda cerrada la punta y lo último que se puede hacer es pintarla, lustrarla, lo que ustedes quieran para que quede como si fuera nueva. Bueno, acá lo estamos pintando, eso es para ya darle una terminación adecuada y como verán queda la puntera completamente reparada. Ahora con cuero, antes era de goma, ahora con cuero. Gracias por compartir y por poder estar viendo este video. Suscríbanse, va a haber más ideas para arreglar calzados. Muchas gracias.